¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 30 de junio, se nos acabó el mes y hoy la iglesia recuerda a los primeros santos mártires de la iglesia romana y es memoria opcional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que consagraste con la sangre de los mártires los fecundos comienzos de la Iglesia de Roma, concédenos que su valor en tan arduo combate nos fortalezca y su gloriosa victoria nos llene siempre de alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acerca de esta celebración de hoy, cabe destacar que hoy se veneran a los muchos cristianos que fueron torturados, crucificados y quemados vivos en el año 64 en los jardines de Nerón en la colina del Vaticano. Tanto el escritor pagano Tácito en sus Anales como el Papa San Clemente I en su carta a los Corintios dan testimonio de estos sucesos. Es bueno recordar el sacrificio que estos hombres y mujeres y jóvenes hicieron en aquel entonces en la iglesia naciente en Roma, fruto de su amor a la iglesia y su amor a Jesucristo, y de que cada vez que veamos el Vaticano reconozcamos allí un lugar de gran sacrificio y de gran crueldad hacia los cristianos en aquel siglo primero, en los inicios del cristianismo. Hoy como primera lectura tenemos al profeta Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17, el Salmo 18, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, y el Evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio de Mateo 9 es fascinante. Vemos a Jesús llegando a su ciudad. Cafarnaúm era como su cuartel general. Y allí una vez Jesús le van llevando a muchos enfermos. Esto supuestamente ocurre en la casa de Pedro, donde le quitan una tapa del techo, una parte del techo para poder bajar a este hombre. Y dice Jesús a este hombre que de primera quisiera haber oído, levántate, recobra la salud. Pero lo primero que oye es: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Nosotros seguimos siendo igual. Vamos a misa, pedimos oración y lo primero que pedimos es salud física. Y no es que Jesús no quiera seguir sanando físicamente, pero en episodios como estos, Dios en Jesucristo nos recuerda que para Él existe algo más importante que la salud física, porque la salud física es temporaria.
más adelante la podemos perder por alguna otra situación. Y cuando nos llegue el momento de partir de aquí, pues ya no habrá salud física que recobrar. Pero si hay algo que nos puede conducir a la condenación eterna, es la enfermedad espiritual, el pecado. Y tenemos que huir del pecado de una manera heroica. El Señor nos quiere recordar que si algo le importa a Jesús, es librarnos del pecado. Él vino a librarnos del pecado y manifestó su poder aquí antes que sanarle físicamente a este hombre. Pero también lo hizo como para que se dieran cuenta que si podía hacer una cosa visible, también podía hacer otra cosa invisible. Nosotros como que seguimos con este asombro y esta desconfianza. ¿Será que Dios puede perdonarme los pecados? ¿Será que sí? ¿Será que el cura puede perdonarme los pecados? El Señor dejó este sacramento. Ayer veíamos cómo a la persona de Pedro le dio las llaves del reino y le dijo: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En estas palabras, muy a lo hebreo, quedó simbolizado pues el poder que le dio Jesucristo a Pedro y en él a la iglesia. Pero también es el poder de perdonar que le dio a la iglesia en la persona de los apóstoles. Nosotros como que no terminamos mucho de creer, porque si de verdad creyéramos que mis cargas, mis pecados, aquello que me afea el alma, aquello que me aleja de Dios, se puede quitar en la confesión, los confesionarios estarían llenos. Alguna persona dirá: pero es que los padres no se ponen a confesar. Y la otra pregunta sería: ¿usted se va a confesar cuando hay confesiones? Porque es que muchas veces la gente sabe cuando hay confesiones, pero dice: es que yo no puedo ir. Entonces el padre está confesando, pero la persona no puede estar ahí, por lo que sea. Pero tal vez si fueran otras las circunstancias, si estuvieran dándole un cheque de $10,000 a todos los que estuvieran en la línea, tal vez hiciera el esfuerzo de ir a hacer la línea. Digo yo, no sé. Pero a veces es que no le ponemos empeño a ir a confesarme, porque tal vez todavía como que dudo en mi interior de que sea importante quitarme los pecados de encima y de que Jesucristo le haya dado tanto poder a los hombres. Esta gente, eso fue lo que dijo. Al ver que Jesucristo podía hacer lo visible, lo invisible, quitarle los pecados, hacer que un paralítico anduviera, la gente quedó asombrada y se llena de temor y glorifica a Dios y dice que había dado tanto poder a los hombres. Jesucristo le dio tanto poder a Pedro, le dio tanto poder a los sacerdotes para perdonar los pecados y hacerlo bajar del cielo y ponerlo y colocarlo sobre el altar al consagrar las especies eucarísticas, las hostias y el vino. Tanto poder. Pero todavía los católicos como que no hemos terminado de entender el poder espiritual que reside en la iglesia para luchar contra el pecado, contra el mal, contra las astucias del enemigo, a través de los sacramentos y sacramentales. Yo te pregunto, ¿tú de verdad crees en el poder de la confesión y de la absolución de tus pecados? ¿Tú de verdad crees que Jesús te puede librar de todos tus males? Y si Dios te perdona, tú también te puedes perdonar, porque muchas veces me encuentro con gente que se confiesa y se vuelve a confesar del mismo pecado, y cuando uno le pregunta ¿qué le pasa? ¿Por qué tanta insistencia en algo? Y la respuesta siempre es la misma: es que no se me quita de la cabeza, es que lo llevo aquí clavado en el pecho, es que mi conciencia me recrimina. En el fondo es que tal vez no crees que de verdad Dios te perdonó hace mucho tiempo, desde la primera confesión que hiciste, y quizá el que no se ha perdonado, la que no se ha perdonado, eres tú misma, tú mismo. Pero en el fondo es porque tal vez crees que Dios no te lo ha quitado. Tú sigues pensando que eso está allí. La gran bendición de ser católicos es que creemos firmemente en que Dios me perdona y olvida todo lo que yo haya hecho en el pasado, y yo tengo que ser coherente con ello. Si Dios me perdonó y olvidó lo que hice, ¿por qué yo no lo puedo hacer? De verdad, de sentirme perdonado, y que todo eso que pasó en mi vida
lo tire al olvido, lo lance al mar de la misericordia de Dios para ya no cargar con un peso que me puede estar destruyendo. Esa es la enseñanza que hoy creo que quiero compartir con ustedes. Ciertamente, Jesucristo puede librarme de los males físicos y lo sigue haciendo en el día de hoy. Pero sobre todo, recuerda que el primer enemigo que tienes no es físico, es un enemigo espiritual que se llama pecado y que la iglesia tiene poder para quitártelo de encima, para aliviar tu carga, para limpiar tu alma. No olvides que en tu parroquia habrá un día para confesión. Aprovéchalo y también aprovecha para confesarte bien, para hacer una confesión bien hecha, habiendo hecho un examen de conciencia, no aparecerte allí y decir es que hoy había confesión y se me ocurrió entrar. No, haz tu examen de conciencia, sé concreto con los pecados y pues recuerda que hay otros que están muy interesados en que se les limpie también de sus culpas, haciendo la misma línea, la misma fila que tú. Entonces no es necesario que eches una historia, que involucres a mucha gente allí. Eres solo tú, el sacerdote y Dios quien te está perdonando. ¿Para qué metes a más gente allí? Culpar a otros, dar los pormenores, los detalles, a menos que el sacerdote te haga alguna pregunta para verificar la gravedad de alguna situación. Con decir simplemente, Padre, pequé en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, con humildad, con sencillez y sin estar buscando excusarte, en 2-3 minutos tú puedes quedar absuelto y libre, pero tienes que creértelo en serio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.